Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de integrales dobles en coordenadas polares. Muchas veces cuando necesitamos resolver un integral doble, resulta que el recinto de integración en el cual vamos a tener que llevar a cabo el integral tiene una forma, una geometría que presenta una alta simetría circular. Es decir, que se queda mejor descrita, mucho mejor descrita en términos de radios y ángulos que en pares cartesianos rectangulares, es decir, en coordenadas x e y rectangulares, que son las que corresponden al clásico sistema cartesiano para referenciar el plano. En este caso nos va a convenir hacer una transformación de coordenadas de cartesianas a polares para poder de este modo expresar la integral en una forma que resulte más conveniente para su resolución. Vamos a comenzar entonces recordando un poco el sistema de coordenadas polares y su relación con el sistema cartesiano. Para ubicarnos utilizamos este gráfico de referencia y vamos a considerar un punto cualquiera del plano coordenado que tendría las coordenadas x e y, sería un par x y en el sistema cartesiano, es decir, que tendríamos este punto de aquí con su coordenada x y su coordenada y correspondientes, entonces estaría representado en el sistema cartesiano por este par ordenado x y. No obstante, no es la única forma de referenciar ese punto en el plano. Si nosotros utilizamos otro sistema coordenado, como por ejemplo el polar, también podemos definir la ubicación de este punto en el plano y decir que está representado por el par ordenado r θ, donde r representa la distancia de ese punto hacia el origen y θ representa el ángulo orientado según la convención positiva, que nos dice que es en sentido antihorario, comenzando desde el semieje positivo de las x. En ese caso, este sistema que ubica los puntos en el plano de esta forma se llama sistema de coordenadas polares para el plano y se basa en un eje polar, que es el que está marcado aquí con este color, que coincide con el semieje positivo de las x cartesiano, y un origen de coordenadas que obviamente también coincide con el origen de coordenadas cartesiano, y ubicamos entonces los puntos de esta forma mediante las coordenadas de radio y ángulo. Siempre entonces entre dados dos sistemas coordenados vamos a tener la posibilidad de relacionarlos mediante ecuaciones de transformación que nos dicen, dado el sistema 1 y dado el sistema 2, cómo transformar la expresión de, por ejemplo, un punto en el sistema 1 en el equivalente en el sistema 2 y viceversa. O una curva plana descrita mediante una ecuación analítica en el sistema 1, cómo se expresaría en el sistema 2, o una que está dada en el sistema 2, cómo se expresaría en el sistema 1. Para eso se emplean las ecuaciones de transformación que relacionan los parámetros, las coordenadas en cada uno de los sistemas entre sí. En ese caso son las que están recuadradas aquí y que fácilmente podemos deducir, si no las recordamos, mediante la aplicación de las relaciones trigonométricas seno, coseno, tangente y mediante el teorema de Pitágoras o relación pitagórica. Si nos fijamos, tenemos el punto, supongamos el xy originalmente en el sistema cartesiano, que está a una distancia r del origen de coordenadas y a un ángulo θ del eje polar o semieje positivo de las x. En ese caso, si nosotros proyectamos la distancia r sobre el eje polar o el semieje positivo de las x, será igual a r por el coseno de θ. Del mismo modo, si proyectamos sobre el eje de la y, será igual a el módulo de r por el seno de θ, de modo tal que estas primeras dos ecuaciones son las que nos permiten, a partir de conocer el valor de r y el valor de θ, las coordenadas polares, obtener respectivamente x mediante el coseno e y mediante el seno. Es decir, que estas ecuaciones nos permiten transformar desde el sistema polar r y θ al sistema cartesiano x e y. Al revés, si nosotros partimos de un punto conocido como a partir de sus coordenadas rectangulares cartesianas x e y, podemos obtener con este otro conjunto de ecuaciones las correspondientes coordenadas polares r y θ. Si nosotros queremos averiguar r, es sencillamente la hipotenusa de un triángulo rectángulo que está aquí, y por lo tanto vamos a obtener que r es la raíz cuadrada de x al cuadrado más el cateto opuesto que sería este, que sería y al cuadrado. De modo tal que, mediante la relación pitagórica, despejando, raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado es igual al módulo de r, es decir, la coordenada polar r, que nos indica a qué distancia está el punto que estamos referenciando respecto del origen del sistema coordenado.
El siguiente tema que necesitamos recordar o tener en consideración para avanzar con el desarrollo de las integrales dobles en coordenadas polares es lo que respecta al área del sector circular de radio R y ángulo θ. Un sector circular, como el nombre lo indica, es una porción o una parte de un círculo que tiene obviamente el mismo radio del círculo del cual se origina y un ángulo θ que obviamente es menor que el ángulo del círculo completo, que sería el 360 grados en el sistema sexagesimal o 2 pi radianes. Nosotros sabemos de la geometría elemental que el área del círculo está dada como pi por radio al cuadrado. Es decir, que mediante la expresión conocida de la matemática elemental podemos obtener para un círculo de radio R cuál es la expresión de su área o superficie, cuál es el valor de la superficie o el área de un círculo de radio R. Ahora, ¿cuál va a ser el área o superficie de un sector circular? Es decir, una porción de ese círculo que tenga subtendido un ángulo θ. Obviamente va a ser una fracción del área total, que sería el área del círculo completo. Si el círculo completo tiene pi por radio al cuadrado, evidentemente el sector circular de ángulo θ va a tener una fracción de esa área. La fracción de esa área se corresponde con la razón que hay entre el ángulo θ de la región y el ángulo completo del círculo completo entero, que sería 2pi en radianes. Es decir, esta fracción es representativa del área, porque supongamos, si aquí hay el ángulo θ es la cuarta parte, ¿sí?, que para la vuelta completa sería 360 o 2 pi radianes, la cuarta parte sería, por ejemplo, en el sistema sexagesimal 90 grados. Entonces la razón 90 sobre 360, que sería de un cuarto, nos estaría diciendo que el área de ese sector circular de 90 grados, ¿sí?, que sería algo más o menos así, sería un cuarto. Evidentemente esto es un cuarto del área total. Por lo tanto, la razón entre el ángulo del sector respecto del ángulo del círculo completo nos está expresando también la razón de las áreas del sector respecto del área del círculo completo. De modo tal que si queremos obtener una expresión para el área del sector circular, eso va a ser igual a una fracción del área total, que es el área del círculo completo. Y esa fracción, como acabamos de ver, es la fracción entre los ángulos, la del ángulo θ, que corresponde al sector que estamos analizando, respecto del círculo completo, que sería 2 pi radianes. De modo tal que multiplicando esa fracción por el área del círculo completo, tenemos el área del sector circular. Acá cancelamos la pi del numerador con el denominador y ahí nos queda la fórmula 1 medio de r cuadrado por θ, que es la que habíamos remarcado acá y es la que nos permite calcular, a partir de conocer el radio y el ángulo θ subtendido de un sector o porción circular, cuál es el área o superficie que comprende el mismo.